Como título he puesto a esto que quiero explicar un poquito, con la ayuda del Señor: Jesús es un don de Dios. Hemos repetido muchas veces, hermanos, y lo seguiremos repitiendo, que nuestra iglesia y todas las iglesias cristianas no son un cultito que alguien lo levantó por allí porque no está de acuerdo con algunas cosas de otras religiones y quiere implantar la suya. No es así. Es más profundo el tema. Nosotros estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de la cruz en el Calvario para el perdón de nuestros pecados y para salvarnos por la eternidad. Creemos en su resurrección, que estuvo con nosotros después de su resurrección, con muchos de sus discípulos, hasta que un día fue transportado al cielo y los últimos que lo vieron se perdió entre las nubes, cuando aparecieron mensajeros angelicales a decirle: este mismo Jesús que se ha ido así, que ustedes han visto con sus ojos, irse, así volverá. Ya no vendrá con una misión como la primera vez. Él textualmente lo dijo: yo me voy, pero vengo a buscarlos a ustedes, a los que creyeron. Hay mucha gente que no cree, por muchas razones, quizás porque algunos no escucharon el Evangelio o porque simplemente lo rechazaron. Pero lo cierto es que nosotros que nos reunimos seguimos creyendo que Él volverá y que cumplirá con cada una de sus palabras cuando dijo: yo volveré y los tomaré a ustedes y los llevaré para que ustedes estén conmigo. El reino del Señor Jesucristo no está aquí en la tierra. Muchos están tratando de discutir a qué altura está el otro reino, cómo, dónde, pero no importa eso. No interesa la distancia, si algún telescopio humano puede ver el reino de Dios o no, como también se escribe de eso. Salen noticias por allí, posibles. Pero yo creo que eso no nos tiene que interesar demasiado. Nosotros lo que nos tiene que interesar es lo que nos dice Jesús, que es lo que más que suficiente para que nuestra fe crezca. Y no para que tengamos una religión diferente a otros, sino para crecer en esta gracia que el Señor ha venido revelando en este tiempo por medio de su palabra. En Efesios en la epístola a los Efesios, nos dice lo siguiente, 2, 8, 9 y 10. Quiero hablar un poquito de que el hecho de conocer a Jesús hemos sido revestidos por el Señor. Ha ocurrido algo hermoso en nuestra vida. Nuestra vida fue transformada, fue vaciada de muchas cosas que nos servían y fue llenada de otras cosas que nos sirven, que son los dones que el Señor dejó para cada uno de nosotros. Amén. Diferentes dones. Y quizás eso dé para mucho, para hablar mucho. Pero en Efesios 2, 8 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, somos salvos por gracia de Dios, no porque seamos buenos o hagamos algunas obras buenas. Ninguna obra, aunque cueste muchísimo dinero, podrá comprar la salvación. Nadie, ningún ser humano, podrá pagar ni comprar con poco ni con mucha fortuna la salvación en Cristo. Es por gracia. No lo merece nadie, no lo merecíamos nosotros. Pero el Señor nos alcanzó con su gracia y nos salvó. Ninguno podemos decir, porque yo hice esto o aquello, o porque yo fui bueno. Hay asociaciones de filántropos, hombres con muchísimo dinero, que supongo que lo que se publica sea cierto, dan muchísimo dinero a muchas obras benéficas en el mundo. Así como algunas personas acumulan muchísimo dinero y dejan su herencia para los perros o otros animales, te lo habrá leído. Hay otras asociaciones que hacen grandes obras benéficas a través de la filantropía. Quizás tenga algún valor en las personas que lo necesitan, pero ninguno de ellos podrá comprar su salvación a través de esas obras. No son malas. No son malas. Pero quizás tenga mucha jactancia quienes lo hacen. Y además de eso, nada de eso puede cubrir. Nadie puede hacerse digno de la salvación a través de sus obras. Y dice el Señor aquí en el versículo 9, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo porque soy superior a otro, tengo la salvación. Por eso la salvación la tenemos que ganar aquí, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra, no hay otro camino, no hay otra manera. Y después nos ocuparemos de hacer obras buenas, sean pequeñas o más grandes, de acuerdo al Señor nos dé. Pero dice, pero ustedes, las obras que ustedes hacen, después que han creído en mí, yo lo creé a ustedes, lo hice capaces de hacer esas obras buenas, pero no es para salvación, es porque fueron creados para hacerla. La salvación solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Efesios 4, 7 y 8, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sepamos, amados hermanos, que el Señor ha hecho una transformación en nuestras vidas, o lo puede hacer en alguien que ha venido a lo mejor por segunda vez y no entiende mucho todavía de qué se trata. Pero el Señor vino para sacarnos todo aquello que nos servía en nosotros. Hizo una transformación. Nos salvó,
pero transformó nuestra vida. En primer lugar, limpió nuestra mente. Y pensamos a pensar de que había muchas cosas que practicábamos que no estaban bien. Y las empezamos a dejar. Y muchos dicen, se lo prohibió la religión. Pero no es así. Una palabra muy burlesca en los trabajos. Me lo prohíbe la religión, dicen algunos por allí, para molestar a los cristianos. No se tratan de prohibiciones, sino que renunciamos a aquellos que no nos dábamos cuenta que estaban mal, porque Cristo ha venido a renovar nuestra vida, nuestra mente, a limpiar nuestra mente, a perdonar nuestros pecados y a seguir un camino que está explícito en la Escritura, cómo debemos caminar. Que quizás no sea fácil, porque nuestra carnalidad es como que tira, ¿no? Es como cuando vamos con un vehículo, creo que a más de alguno le pasó, y de repente se le empezó a no obedecer la dirección y a atravesar. ¿Por qué? Porque encontró que había una goma pinchada, no puede seguir. Entonces eso le jugó en contra y no puede seguir el rumbo. A veces también cositas parecidas nos pasan a nosotros. Se nos pincha una goma o las 4 y no caminamos, no andamos. Pero hay que volver al camino, hay que volver a arreglar la situación y seguir. Amén. Entonces sacó el Señor de nosotros vicios, excesos, sacó muchas costumbres que esclavizaban nuestra mente y gastábamos, como dice el profeta Isaías, gastábamos el dinero en lo que no servía. Cuando dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En todo aquello que realmente nos hacía falta tantas cosas y sin embargo habían desvío de nuestro, a veces hasta escaso salario, que quedaba en una diversión, en un casino, en una lotería, en otras diversiones, y malgastábamos nuestro dinero mientras nuestra familia lo necesitaba tanto. Entonces, ese es el rumbo que ha cambiado el Evangelio para nuestras vidas cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, cuando hemos aceptado el don de nuestro Padre Celestial de que en la persona de Jesucristo hay salvación y hay perdón de pecados. Y cuando nos vació de toda esa basura que podíamos tener en nuestras vidas, todo aquello que amargó nuestra vida, que empobreció, que enfermó nuestra vida, que desintegró nuestra familia más de una vez, ahora el Señor la llena con su Espíritu Santo. Y dice el Señor que Él llevó cautiva la cautividad, pero trajo una remesa de dones. Hizo un cambio extraordinario el Señor. Pero a veces, hermanos, caminamos y por allí a lo mejor no nos damos tanto cuenta de esto, que realmente el Señor puso de dones en nuestra vida. En tu vida hay dones de Dios. Por lo menos uno, si no hay más. Dones que a veces quizás no los descubrimos y otras veces los descubrimos y los descuidamos. No entendemos muy bien la misión del don en nuestras vidas y a veces hay dones espirituales importantísimos que son los que en este momento en la iglesia profetizan, los que están
sanándose muchos enfermos a través de dones del Espíritu Santo en alguien que elevó una oración de fe. Pero se va cumpliendo lo que el Señor dice: llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos dones son para servir, para extender, para comunicar mejor el Evangelio. Hermanos, tienes un don en tu vida. ¿Lo pensaste? A lo mejor no. Pero quiero decirte en esta mañana, todos los que hemos creído en el Señor, Dios ha depositado algún don en nosotros. Y es ese premio, ese poder, ese talento, esa capacidad para hacer mejores, de mejor calidad, las cosas que el Señor nos manda hacer. Todos no podrán tener el don de la música, pero los que lo tienen un gran don del Señor. Todos no podrán tener un don de sanidad, pero quien lo ejerce es para bendición de la iglesia, no es para la separación de la congregación, ni para que se divida la congregación, sino es para edificar a la congregación, para edificarla. A veces cuando estas cosas no se entienden, y a muchos les ha pasado, hermanos, hermosos hermanos, lindos hermanos, que en un tiempo a lo mejor fueron usados por el Señor en algo muy visible, dijeron, bueno, yo estoy más capacitado que el pastor. Y capaz que sí, porque Dios depositó un don. Capaz que sí, con mayor capacidad que otros, en algunos aspectos. Pero lo cierto es que no lo es para que se sienta superior o para que busque un lugar que a él le parece tener, sino es para servicio de todos los hermanos, de toda la congregación. Por eso hay hermanos que a veces tienen algunos dones especiales y forman su grupo de personas que lo siguen y generalmente fracasan, porque no se alcanzó a dar cuenta de que eso que Dios le había dado era genuino, pero era para edificar la iglesia donde él pertenecía. No era para sentirse superior, era para servir. Los dones son para servir a la congregación, para servir al hermano, con humildad de corazón, no sintiéndonos superiores a nadie, absolutamente, porque los dones son del Señor. Dios nos bendiga. Y no los queremos porque no los tenemos porque lo merecemos, sino porque el Señor nos ha premiado con algo de su gracia, de su poder, en la cual podamos nosotros hacer ciertos trabajos con mayor facilidad que otros. Pero en realidad, Dios es el que hace la obra. Y nunca debemos de conocerlo. No somos nosotros, es el Señor. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué claridad, ¿no?
toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es porque seamos súper en algún aspecto, nada de eso. Desciende del Señor, desciende de Dios. Y eso nos tiene que traer una actitud de humildad. Nos tiene que traer una actitud, hermanos, de temor delante del Señor. Y ser buenos mayordomos de aquello que el Señor va entregando a nuestra vida, para que todo eso que nos ha dado, que nos alegra el corazón, poder servir mejor, sea para instruir, sea para consolar, sea para sanar, sea para lo que fuese, sea para enseñar. No tienes todos. El Señor ha marcado una cantidad de hermanos que los ha elegido como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas, en fin, tantos otros dones que el Señor ha derramado sobre la vida de su pueblo. Dice que es para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos. Dios nos bendiga. No nos olvidemos nunca de esto, hermano, porque estamos en tiempo de que la presencia del Señor fluye en medio de nosotros. Y cuando fluye la presencia del Señor, es porque está trayendo también dones a su pueblo. Es su promesa. Y dice que viene de su presencia, que viene de Él, donde no hay sombra ni variación. Es solamente de Dios. Es solamente del Señor. Vamos a irnos a Pedro, primera de Pedro, 4, 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Qué importante. Qué importante. Hermano, ¿quiere que nos hagamos una pregunta en esta mañana? Todos, un momento. Quizás alguno lo tiene muy identificado, lo que el Señor ha hecho en su vida y ha depositado como don. Pero quizás otros no. Yo he escuchado una vez a un hermano, mire esto. Dice: ¿sabe que yo no le hablo a todas las personas muy a lo lejos, aunque quizás esa no sea una enseñanza general? Pero mire qué importante esto. Me llama la atención, dice esto: yo a lo lejos le hablo a algunas personas del Evangelio, pero sabe que me he dado cuenta que a esas personas que de vez en cuando les hablo, me acompañan a la iglesia. Y estoy descubriendo que pareciera como que el Señor me ha dado ese don de persuadir a las personas. De repente me di cuenta que me ocurría algo que no le ocurría a todos. Y así hay tantas otras manifestaciones, aunque eso no sea una ley, no lo declaremos como una ley, o que siempre tiene que ser de la misma manera, sino que nos damos cuenta, hermanos, de que hay cosas que las hacemos con mayor facilidad y que quien nos ayuda y nos dirige es el Señor, por su Espíritu Santo, a través del don que ha descendido del Padre de las luces,
para la edificación del pueblo de Cristo. Pero esto nunca nos separe, esto nunca nos haga orgullosos. Esto no creamos, hermanos, que es de alguna manera propiamente nuestro. Es algo que el Señor nos ha regalado, así como el Padre nos regaló a Jesús, poder del cielo, su propio Hijo, para que viniese a la tierra a morir por cada uno de nosotros. El mundo todavía no lo entendió. Por eso la necesidad de la predicación del Evangelio. Dios nos bendiga muchísimo. Hermanos, el Evangelio que realmente ha costado tanto sembrarlo en estos tiempos, es como que hay señales también de que está llegando a los lugares donde no ha llegado en otros siglos o tiempos, y es una señal de que Jesús aparecerá otra vez en las nubes para buscar a su pueblo. Dios tiene mucha misericordia, quiere que todo el mundo se salve. No podrá ser así, porque no todos creerán. No todos creerán. Hermanos, el acontecimiento de la resurrección de Cristo, pongámonos a pensar un poquito pensemos. Fue un día tremendamente, cuando murió el Señor en la cruz del Calvario, y en esos días que estuvo sepultado, y luego vino la resurrección, hubieron movimientos de tierra, hubieron terremotos, hubieron señales en la naturaleza, hubo mucho ruido o mucho silencio. Fue catastrófico todo lo que alrededor de esos días estaba pasando en Jerusalén. Y la historia del mundo no lo recuerda tan así. Dice que incluso hasta hay personas que resucitaron. Personas que resucitaron, que se abrieron los sepulcros y salieron caminando. Era como para que la historia realmente, bueno, de cualquier manera no lo ha podido tapar, no lo ha podido sepultar. Han querido muchos cambiar. Muchas veces escuchamos a las personas cuando se refieren a la muerte: de allá no volvió nadie. Pero no es cierto. Jesús volvió después de la muerte. Amén. Y hubieron cosas tan notables que la historia, ni los 2000 años atrás, lo han podido borrar. Cambió el curso de la historia del mundo. Hoy el más ateo tiene que poner en su carta, en su correspondencia, en sus documentos, tiene que poner el año en cuanto comenzó la era cristiana, por más que no crea en Cristo, lo tiene que hacer. Está obligado a hacerlo, es una ley. No se pueden cambiar esas cosas. Hermanos, mientras tanto, unámonos más. El mundo está mal. Creámosle a Pedro cuando decía: sed salvos de esta perversa generación. No vamos a decir que toda la gente es delincuente, ni vamos a decir que todos son inmorales, ni vamos a decir que todos son terroristas o malos. Pero no le escuchan a Dios. No tienen su fe en el Señor. Pero nosotros que hemos sido alcanzados, sigamos adelante hasta el fin. No te canses. No te desilusiones por pequeñas cosas. La gente que va a bailar se pelea y se destruye, se insulta, y en el próximo baile están otra vez juntos.
Y nosotros a veces nos ponemos tan delicaditos que por un gesto, por una situación no nos gusta. Sin embargo, hermanos, quizás sean solamente disculpas a veces. Sigamos fiel. Habrán dificultades. Hay personas que han aceptado al Señor en las Escrituras, y de eso le voy a hablar en la próxima predicación, de una persona que aceptó al Señor bajo ninguna condición. Estaba pobre, estaba sola, estaba en tierra extraña. Y sin embargo, le prometió al Señor fidelidad. A cambio de nada. Es importante este personaje que nos habla de la Escritura y vamos a aprender mucho de ella. A cambio de nada. Y como a cambio de nada aceptó al Señor en su corazón, Dios la bendijo enormemente a través de su vida. Hermano, sigamos al Señor, aunque a veces nos cueste. Sigamos al Señor, aunque a veces estemos pobres. De allí nos va a levantar el Señor. De allí nos va a levantar y nos va a bendecir. Sirvámosle al Señor a cambio de nada. Digámosle que vamos a ser fieles hasta el fin. Y podamos entender, hermanos, que somos un pequeño grupito de hermanos aquí que nos hacemos llamar la iglesia de Cristo en la tierra. Tenemos muchos hermanos alrededor del mundo. Dios nos bendiga. El Señor sea con cada uno de nosotros.